pastores. La charla mejor aprendiendo de la Biblia, llenos de valor. Música variada que te pone a cantar. La compañía perfecta que no va a terminar. Shekinah, Shekinah 95.1 FM. La radio que te cuida, la que te mantiene 24/7. Todo el año sin parar. 365 días para juntos adorar. Bienvenidos a su programa Hablando Claro. Hablando Claro. A cargo de Jared Pérez e invitados. A través de Shekinah 95.1 FM. Aquí iniciamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, todos sean bienvenidos a su programa Hablando Claro. Ya saben, mi nombre es Jared Pérez y me acompaña mi buen amigo Fernando Jiménez en esta hermosa tarde de lluvia. Ya mero llueve, ya mero llueve. ¿Cómo estás, mi buen? Bien, gracias a Dios. Sí, nomás que a veces nos saca la vuelta la lluvia y aquí en Juárez no cae, cae por otro lado. Y cuando cae nos inunda. Sí, híjole. pero Dios sabe por qué hace las cosas y cómo las hace. Así es. Así que vamos a darle entonces en esta tarde. Espero que su corazón esté listo porque el día de hoy traemos un tema que trasciende. Es un tema muy responsable para todas aquellas personas que tienen en algún momento un liderazgo, una posición de influencia. Ese es lo más interesante. Y bueno, creo que todos tenemos hasta cierto punto nivel de influencia. Si no tenemos un cargo quizá en la iglesia, tenemos el cargo de la familia. Desde ahí podemos partir y empezar. Creo que este tema lo habíamos manejado hace muchísimo tiempo atrás. Y estamos hablando de liderazgo generacional. Cuán importante es manejar el liderazgo generacional. ¿Qué puede ser el liderazgo generacional, Fernando, para nosotros como creyentes? El liderazgo, ser liderazgo, pero para las demás generaciones. sí, no, esto es algo que, como decías ahorita, puede trascender dependiendo de la longevidad o de la edad de la familia, ¿no? Uh-huh. Puedes afectar a tus hijos, a los nietos y claro, tal vez alcances a algunos bisnietos, ¿no? Dependiendo de la persona, ¿no? Entonces es algo en lo que podemos impactar primero, como decías, en nuestra familia. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y de qué estamos hablando? Es hablando de esta generación, pero nosotros que conocemos de Jesucristo, nosotros que conocemos del Señor, que hemos visto milagros, que lo hemos visto hacer prodigios, ¿no? Uh-huh. Y que sabemos y entendemos ahora que lo que realmente está escrito en la Biblia es la verdad. O sea, ese es algo que debemos de transmitir a nuestras generaciones, ¿no? Uh-huh. Hasta donde nos alcance, para que y también enseñar a las generaciones que deben de seguir enseñando a las mismas generaciones, ¿no? A sus mismas generaciones. Sí. Porque si no se va a perder, o sea, es algo que se va a perder, ¿no? Y en la historia pues hemos visto cómo supuestamente se ha perdido lo que es uh-huh, el cristianismo, ¿no? Que supuestamente trataron de erradicarlo, pero Dios siempre ha tenido su remanente. Claro, el cuidado de que no se pierda. De que no se pierda, ¿no? De que siga adelante y de que pues siga impactando y de que el mensaje de la cruz se siga dando, ¿no? A través de las generaciones. Sí, se me viene a la mente todo lo que hemos vivido nosotros como cristianos desde que fuimos llamados, ¿no? a los pies del Señor. Es algo bien interesante porque pudimos ver nosotros la gente que nos enseñaba, Fernando. Y estamos hablando de nuestros principios. A lo mejor a ti alguien te enseñó de una manera. No quiere decir que haya muchas maneras de cómo enseñar la Biblia, pero hay métodos diferentes. Hay unos que hablan, como decías, y usas mucho esa frase de bibliazos, enseñan a punta de bibliazos, y otros enseñan en diferente posición, quizá en amor, con toda la paciencia. Son algunos que son llamados a ser maestros, pero igual a lo mejor te tocó un profeta, te tocó un profeta enseñándote, pero como la generación anterior a nosotros, la recordamos y nos ponemos a pensar y decimos, híjole, era bien fuerte esa generación. Era una generación de podemos decir nombres de gente,
de gentes, muchísimos reconocidos de ellos, que fueron hasta cierto punto maestros nuestros, porque recibíamos la enseñanza desde el púlpito hacia nosotros. Cómo esa generación dejó huella profunda en muchos de los que escucharon sus mensajes y sus enseñanzas. ¿Qué responsabilidad tenemos, Fernando, después de haber escuchado semejantes mensajes y enseñanzas de esas personas? Como, no sé, como que te gusta Motesi, como hermano Víctor Richard, y otros tantos más que... Y es que son personas, ahora sí que dignas de ser imitadas, ¿no? Como dijo Pablo. Sean imitadores de mí porque yo soy imitador de Jesucristo. Entonces, es algo que debemos de ver y tomar como ejemplo, ¿no? Porque, como dijiste tú, tuvimos el privilegio de aprender de ellos y aún tenemos el privilegio porque la internet, las redes, hay videos de ellos, ¿no? Exacto. Podemos seguir aprendiendo aún de ellos, podemos seguir aprendiendo de este señor americano, se me fue el nombre, de Billy Graham. O sea, de otros predicadores que te enseñaban, ¿no? Podemos seguir aprendiendo de ellos aún a través de las redes, ¿no? Ahorita. Y vemos cómo lo que hablaban hace años es lo mismo que es ahorita, ¿no? Sí. Que la palabra de Dios es la que es fuerte, que la enseñanza con el Espíritu Santo es lo que hace falta para las generaciones. Sí. Necesitamos toparnos con el amor de Dios en nuestras vidas, verlo realmente y palparlo, para poder decir, esto es cierto, esto es verdadero. Ver la mano de Dios, la gracia de Dios, los milagros de Dios, las puertas que te abre cuando dice uno, no, yo no, porque es Dios dándonos gracia y dándonos favor. Pero si todo eso que sucede en nuestro entorno como vida, no lo transmitimos a la generación, la siguiente, que son nuestros hijos, o sea, ¿cómo ellos van a creer o van a cimentar o tener una simiente en lo que es la verdad y la palabra de Dios? ¿Sí? Entonces, ese es algo en lo que debemos de trabajar para que yo que ya tengo 4 nietos, yo sé que los 4 están yendo a la iglesia y que están aprendiendo también, ¿no? Pero tienen que nosotros, tanto los padres de mis nietos como uno, tienen que seguir siendo ejemplo. Claro. Escuchaba a Sixtus Porras, decía él, ¿sabes qué es? Que uno de sus hijos le dijo, ni se te ocurra fallar porque yo voy detrás de ti. Y qué responsabilidad. Entonces es algo que a veces no lo vemos como padres, ¿no? Tenemos que ver que somos observados. Exacto. Y que debemos seguir caminando lo más recto que se pueda, ¿no? En santidad, buscando la santidad cada día más. Sí, es el estilo de vida, porque cuando decimos liderazgo en casa, vamos partiendo de ahí. Liderazgo en casa, porque son los lugares donde vamos a ver más nuestras generaciones, ¿no? Lo acabas de decir, nuestros hijos y luego nuestros nietos, y si Dios quiere también los bisnietos, y cómo no, ¿verdad? Salpicarlos dentro de todo lo que conlleve nuestra forma de vida con ellos, de estarles enseñando la fe en Dios, y cómo nosotros somos hasta, híjole, debería darnos miedo, Fernando, porque iba a hablar, pero me da miedo el estar pensando la semejante carga que tenemos, de no solamente ser las personas que está transmitiendo, sino vivirlo, para ser ejemplo a esas generaciones que vienen, y te decía cómo es la responsabilidad de esa gente que nos enseñó, hombres tan metidos en las cosas de Dios, y luego de pronto vemos esta generación nuestra que de pronto brillamos en el sentido de despegue para hacer las cosas y en el propósito de Dios, y luego de repente como que nos desinflamos, y la otra vez volvemos a retomar, y la otra vez se desinfla esta generación, y la otra vez vuelve a retomar. Como que no hay una constante que nos diga, aquí se van a quedar, y ya aquí van a empezar a subir y a subir y a subir. Decía un compañero de trabajo, es un ingeniero, lo dice en tono de burla porque no es cristiano. Llega y le dice, ¿cómo andan? Echándole ganas. ¿Qué? De gloria en gloria y de victoria en victoria. Y yo volteo la primera vez pensando que era cristiano, y le digo, sí, así es difícil, pero sí se puede. Y lo dice, a mí me parece una dicotomía. Caray,
¿qué palabra tan dominguera usaste? Le digo, y no, una dicotomía son dos cosas que se oponen. No es cierto, no se oponen. Entonces entramos así en un punto donde yo dije, esta persona necesita sentarse a platicar bien conmigo porque como que anda soltando cosas que ni entiende, así desde la perspectiva de la fe. Entonces nosotros es parte de lo que tenemos que hacer como personas que hemos aprendido de esos grandes líderes a toparnos con esta gente y también ser luz y sal en medio de todo su conflicto mental y emocional y todo lo que traigan, porque Cristo llega y da luz a cualquier situación. Y ahí entramos en que no solamente es la familia, sino nuestro diario vivir en el trabajo, en la calle, donde andemos, en la tienda, en donde estemos y donde se presente la oportunidad de tener ese liderazgo generacional, porque no solamente es a nuestros hijos y nietos y bisnietos y etcétera, sino también a esta generación que está con nosotros, que son de la misma camada, decimos, porque hay gente que te topas y empieza a hablar contigo y te das cuenta que hay un hueco muy grande en su corazón que necesita de Cristo. Ahí es donde tenemos que ser esos líderes para poder enseñar quién es Cristo. Ese es el detalle. Entonces, el día de hoy, pura introducción, ya nos aventamos, Fernando. El día de hoy, el liderazgo generacional es el tema que vamos a estar topando, su importancia, impacto e influencia. El liderazgo generacional, para ponerlo así en contexto, no es una moda organizacional moderna, es un diseño divino. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios revela su carácter como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Un Dios que piensa y actúa en términos de generaciones. Cuando Dios le habla a Abraham, Dios ya estaba viendo a Jacob como el Israel. Ahí estaba viendo ya a su pueblo, el Señor. Entonces, estamos viendo que Dios se manifiesta con la intención firme de estar checando que realmente todo sea una herencia generacional de padres a hijos, de hijos a nietos y de nietos a bisnietos. Entonces, el fundamento bíblico y su importancia, el liderazgo generacional, es la capacidad de liderar en el presente con una visión intencional hacia el futuro, formando a la siguiente generación para que asuma la responsabilidad de la fe, su visión en Cristo y el servicio en Dios. Vámonos. Estamos responsablemente ya bien plantados en saber que todo lo que hagamos va a impactar la generación que viene detrás de ti. Como le decía el hijo de Sixto Porras. Sí, no, y algo que debemos de entender y comprender, que primero, si vamos a empezar por nuestro hogar, que debemos de empezar ahí, debemos de estructurar, por decirlo, ¿no? En nuestros hijos tienen que tener el conocimiento de que son hijos amados, de que están en un hogar, o sea, todo lo que comprende lo que es la familia, ¿no? De tener esa base y de hacer ese fundamento en ellos, para que ellos puedan saber y entender que son hijos amados, que están viviendo dentro de un hogar en el cual son amados y en el cual puedan tener esa confianza de hablar tanto con el padre o la madre, ¿no? Que a veces es algo que se pierde ahorita en las familias, que no mostramos ese amor que Dios ha puesto en nosotros primero a nuestra familia, ¿sí? Y por algo nos dicen que a veces somos luz de la calle, oscuridad de nuestra casa, ¿no? Y no somos ese ejemplo realmente con Dios, ¿no? Ahorita que decías que nuestra generación o lo que somos nosotros, o sea, debemos de trabajar en ese punto, ¿no? De cerrar el núcleo familiar, de que nuestros hijos tengan confianza de estar con nosotros, para poder realmente que ellos nos tomen como ejemplo. Porque si ellos no tienen la confianza en nosotros, o sea, ¿cómo van a seguir o cómo se van a fijar en qué es lo que estamos haciendo? Sí. Entonces, debemos de tener ese cuidado, ¿no? Con nuestra familia, de cerrar eso, de cubrirlos en oración. Si ya están grandes o que son mayores de edad y tomaron la decisión de decir, no, yo no sigo por ahí, yo sigo por acá. Entonces, tenemos la responsabilidad aún de seguir orando por ellos para que el Señor los traiga nuevamente al camino, para que el Señor los alumbre y realmente les desbarate toda
todos esos muros que se han levantado en su vida. Entonces, ahí es donde debemos de empezar a trabajar como cuando un legado de nuestra familia, en lo que es en el núcleo, y empezar a trabajar de ahí hacia afuera, ¿no? Empezar a trabajar con ellos, a realmente ser ese ejemplo, y que ellos puedan ver dónde nosotros tenemos la confianza y a quién acudimos en los tiempos de inquietud o de enfermedad o de dificultades, ¿no? Entonces es algo que debemos demostrar y que ellos deben de saber, y sobre todo pues tener la confianza de ellos de que se puedan acercar, ¿no? Claro. Porque a veces aún de pequeños en la primaria, en la secundaria, no se te acercan cuando tienen dificultades a veces con las tareas, ¿no? Diciendo, pues no me puede ayudar. O a veces nos tienen porque no sabemos, ni siquiera saben el nivel de estudio que nosotros tenemos. Ese es el detalle. Sí. Entonces, es algo que debemos de saber, ¿no? Y tener cuidado cuando hablamos con ellos, ¿verdad? Porque pues, también no podemos darles, ahora sí que armas para que al rato nos digan que, pues si tú te casaste a los 20 años, ¿yo por qué no me puedo casar? Exacto. Sí. No contarles las cosas negativas, ¿no? O sea, las que pueden afectarles, sabemos que les pueden afectar. Porque de ahí se toman algunos, ¿no? Tú hiciste esto y a mí ya no me dejas hacerlo. Entonces, déjame vivir mi vida. Sí. Entonces, y ahorita, así como están las generaciones, de que tienen tener la libertad, ¿no? Pero realmente no han visto lo que conlleva todo eso. Claro. Es algo interesante. Ahorita estabas hablando de orar por nuestros hijos, pero realmente parte de nuestra función como impacto de nuestro liderazgo para esta generación es también orar por todas aquellas personas que llevan nuestra sangre, sobre todo por las que sabemos que no son salvas. Esa es la gente de la cual también nosotros cae responsabilidad por impacto de liderazgo generacional. Es parte de nuestra función como hijos de Dios, es parte de nuestro llamado a estar intercediendo por esas personas que no conocen de Cristo, sobre todo nuestra sangre. Y yo recuerdo, Fernando, que cuando estuvimos nosotros en otro país, estuvimos siempre orando y clamando, y en parte lo hicimos parte de nuestra oración hasta no hace mucho tiempo, y orábamos y decíamos: Señor, te pido misericordia, pero también te pido salvación, Señor, por aquellas personas que llevan mi sangre. Y eso hablaba mi esposa y yo. Entonces, en automático estábamos abarcando a toda su gente en el sentido sanguíneo y la mía también. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando yo regreso aquí a Juárez y de pronto empiezo a ver que pues mi hermana falleció, mi hermana cristiana, la mayor, y luego de pronto pues también se va mi padre, pues mi padre conociendo el evangelio también, gracias a Dios. Y de pronto nos llaman no hace mucho tiempo que una de las hermanas mayores también falleció, y vamos con toda la pena, ¿verdad? Con todo el dolor de perder a un hermano, y llegamos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que llegamos y en pleno velorio llegamos a las 9 de la noche, y en pleno velorio está un grupo de personas alrededor del féretro cantando coritos. Eran cristianos evangélicos, y estaban dando unas palabras y se referían a mi hermana como su hermana, y decían, bueno, ya está descansando nuestra hermana Rosa, y ya se está graduando porque ahorita el Señor ya la tiene ante su presencia, y etcétera. Y yo recuerdo que la última vez que yo la vi, pues no era cristiana. No era cristiana. Entonces me doy cuenta de que los meses antes a su muerte se enfermó, y ella sola empezó a llamar a la gente que le hablara de Cristo, que estuvieran ahí, que oraran por ella, y aceptó a Cristo y empezó a ir a la iglesia, y de pronto en ese tiempo recayó y ya empezó a verse un poquito malita, porque ya era muy grande de edad, 74 años más o menos. Ay, perdón para los que tengan 70 y tantos. Sí, estaba grande mi hermana, y fue lo más bonito que yo pude percibir en lo espiritual, de que si hubo algo que yo pude aportar, mi granito de arena fue en ese tipo de oraciones que hacíamos. Que el Señor se acordara de mi sangre, que se acordara de mis hermanos, de mis tíos, sobrinos, primos, de todos, y que les diera salvación. Y mira, me he topado, no hace mucho fuimos
conociendo iglesias y conocí al Cordero de Dios. Es una iglesia de asambleas donde mi hijo ha estado creciendo también ahí y sirviendo. Me topo un sobrino, un hijo de mi hermano, y ya tiene su familia y todo, y son cristianos, son creyentes y son férreos, así con la fe, o sea, son buenos, son de los buenos. Entonces, hay situaciones así como que te mueven el tapete y dices, entonces mi función la estoy haciendo. Hace tiempo que ya no oro así. Entonces, en vista de que hemos palpado el resultado de que Dios responde hasta este tipo de oraciones, vamos a seguirle, vamos a retomarla para que empiece otra vez. Hay muchos parientes que han empezado con inquietudes de, oye, ¿y qué pasa con Cristo? ¿Y por qué esto? Y se están viendo las señales y que no sé qué tanto, empiezan con sus preguntas de inquietudes, y es Dios quien lo está haciendo. Entonces, simplemente hay que seguir haciendo nuestro trabajo de liderazgo generacional. Sí, no, y como dices tú, a veces lo dejamos de hacer porque pensamos que no está ocurriendo nada. Exacto. Pero cuando sales de tu círculo y vas más allá y empiezas a ver que realmente Dios está haciendo algo. Sí. Y no es porque nosotros así como que hayamos llegado y hablándoles de la Biblia, ¿no? Dios los inquietó así como nos inquietó a nosotros en el corazón a buscar de Él, ¿no? A buscar de Jesucristo, a seguir buscando y seguir creciendo en la palabra. Entonces es algo que Dios pone en nosotros, pero una oración intercesora es muy poderosa, ¿no? Muy poderosa porque estás orando por otra persona. Y Dios intercede por esa persona. Dios hace lo que no lo que estás pidiendo, sino que, como dijiste, salvaciones. Y Dios empieza a trabajar en el corazón de esa persona. Así es. Dios nos conoce a cada uno y Él sabe cómo llegarnos a cada uno. Entonces podemos ver en esa forma, en esas oraciones, cómo Dios realmente tiene el cuidado de nosotros. ¿Sí? Y no porque no necesitamos verlo ni palparlo, o sea, para saber que es cierto realmente, que es verdad, ¿no? Que tenemos un Dios vivo y que puede dar salvación así como nos la dio a nosotros. Sí, el Señor hace un mandato acerca de la transmisión de fe, y lo vemos en Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9, ahí cuando gusten lo buscan. En el Shema, Dios establece que el conocimiento de su ley no debía morir con la generación que salió de Egipto. Es muy interesante porque el contexto es de que Dios les da la orden al pueblo cuando ya salen de Egipto, y dice que del Shema, el Shema es usado para dar una atención de parte de la gente hacia Dios, cuando le dice Shema. Cuando Dios habla y le dice, escucha Israel, cuando le dice Shema Israel, escucha Israel, pero el Shema es escucha, pero haz lo que te voy a decir. Escucha lo que te voy a decir, porque dice Shema Israel, Adonai Enoheinu, Adonai Echad. Esta frase es, escucha Israel, el Señor tu Dios uno es. Entonces, cuando da el mandato de transmisión de la fe, lo dice en Deuteronomio capítulo 6. Este es un Shema. Le da la orden, pero para que lo haga. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, etcétera, etcétera. Ya conocemos toda esta porción, pero es el mandato de parte de Dios que le está diciendo, hey, ¿sabes una cosa? Escúchame bien. Esto es lo que yo te mando para que lo lleves a cabo. Y es lo mismo que el Señor nos dice el día de hoy. Hey, ¿sabes una cosa? Tú que estás escuchando la palabra de Dios, tienes la responsabilidad de darle a tus hijos esta enseñanza. Dile quién soy yo. Dile lo maravilloso que soy. Mira lo que dice el Salmo 78:4. Dice, tu palabra no la encubriremos a tus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia, las maravillas que hizo.
tenemos que decirle a la nueva generación, hey, ¿sabes una cosa? Dios es esto. Por esto y por esto y por esto. Sí, en la otra versión que traigo aquí dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Tienes que cumplir, o sea, la orden directa, tenemos esa orden. O sea, Dios nos manda a ser líderes, sí nos manda a ser líderes. De un nivel o de otro, pero líderes. Dice el 7, dice, el 6.7, dice, repíteselo a tus hijos una y otra vez. Como a los bebés que les decían, ¿no? Ándale, cuando le empiezas a enseñar a hablar. Que les dan la miel y dice, la palabra de Dios es más dulce que la miel. Exacto. Dice el Salmo 145:4, una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. O sea, de una generación a otra se le tiene que enseñar a alabar a Dios. Dice, de esto cantarán a sus hijos y contarán a sus hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación. Hablando acerca de las maravillas de Dios. Porque en todo esto hay un peligro, Fernando, de no hacerlo. Y el capítulo 2 de Jueces, capítulo 2, 10, nos habla bien claro acerca de ese tipo de abismo generacional. ¿Qué pasa? Cuando una generación amadora de Dios, que alaba a Dios y lo conoce y le rinde culto y le rinde pleitesía y sabe quién es Dios, deja de hacerlo a la siguiente generación, se abre un abismo generacional de no conocer a Dios y es un caos. Jueces 2, 10 lo dice. Después el contexto, después de que Josué muere, dice, después de que Josué muere y todos los de esa generación, surge una nueva generación que no conoce de Dios. Dice en Jueces 2:10, y toda aquella generación también fue recogida a sus padres junto con Josué, y se levantó después de ella otra generación que no conoció a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y si seguimos leyendo el 11, yo no lo tengo aquí, pero más o menos me sé la historia. Dice que empezaron a servir a otros dioses. No que existan otros dioses, pero ellos los formaron así porque son ídolos. A Baal, a Astarot, etcétera, etcétera. Entonces se desviaron de lo correcto. Y ese es el peligro tan inmenso espiritual que puede causar un abismo generacional por falta de liderazgo. Es terrible porque la fe y el liderazgo se pierden a tan solo una generación. Si no hay traspaso intencional de la revelación y los valores, se pierde. Vamos, simplemente se ha perdido, hablando de no solamente de fe, sino también de valores. La gente el día de hoy, de esta generación, es muy diferente a la generación que venía atrás, adelante, en valores. Hablamos de la sociedad en sí sin Cristo. Estamos en una sociedad, porque lo vivimos, yo lo veo todos los días en mi trabajo, en una sociedad podrida. Esa es la palabra. Porque no tienen valores. Ya no se les inculcó ningún tipo de valores. Además, yo les pregunto a la gente común, a la gente que no es cristiana, que evangélica, le pregunto y le digo, ¿cuántas veces vas a tu iglesia? No, pues no. Ah, caray, ¿y por qué? No, es que ya no, pues como que ya se perdió eso, ¿no? Como que ya no es moda. Órale. No, pues cada quien, ¿no? Pero, y luego les pregunto temas sofisticados, como, ¿y qué piensas del feminismo a las mujeres?
No, hombre, se alborotan, así, pum. No, es que fíjate que sí, que fue, que había, empiezan a alborotarse, o sea, de cuenta que les prendes un cerillo. O les preguntas de otra cosa más seria. A ver si no me tumban del aborto. Y no, se prenden, o sea, eso como que se apasiona con el tema. O, ¿qué te parece este tema? Mira, ¿qué opinas de esto? No. Oye, pero tu iglesia te lo enseña. No, es simplemente lo que yo pienso y creo. Ok. O sea, esta generación ha sido tan bombardeada que se ha abierto este abismo porque no hay liderazgo correcto. Los valores se esfumaron. Lastimosamente, Fernando, nuestra cultura cristiana ha sido salpicada por este tipo de ideas de gente que no es cristiana. O sea, todo eso ya se metió poquito a la iglesia. ¿Y qué pasó? Ya nos afectó. Ya nos afectó. Ya nos pusieron música de fondo. Ajá. Padre, ¿no? Sí, no, vemos que realmente la ética que debemos de tener de cuando decimos somos cristianos es porque estoy diciendo soy como Cristo. Uh-huh. Entonces, ahí es a donde nos debemos de comparar, ¿no? Porque a veces se nos hace fácil mentir, ¿no? Se nos hace fácil, o sea, hacer otras cosas que sabemos que no las debemos de hacer como hijos de Dios. Entonces, es algo que debe estar cimentado también, debe estar bien arraigado como la fe, como el conocimiento de la palabra. Son cosas que debemos de estar bien cimentadas, ¿no? Porque son de los pilares principales de nuestra vida. Uh-huh. Sí, la ética en nosotros debe ser algo correcto, porque si ven a nuestros hijos, si nuestros hijos nos ven mentir, pues se les va a ser fácil mentir, ¿no? Uh-huh. O cuando llegan y que el clásico, ¿no? De que llegan a preguntar por uno y luego se fijan quién es y dígale que no estoy. Sí, entonces son cosas que les estamos enseñando, ¿no? Que mentir un poco no hace daño, que hacer esto no hace daño, que hacer aquello en cierta forma no hace daño, ¿no? Cuando veamos que dice, la palabra dice que aún cuando estás padeciendo que estás padeciendo, aún haciendo lo bueno, entonces te dice, o sea, tienes que soportar. Sí, porque Pablo dijo, somos llamados a perseverar, a continuar en el llamado, no a correr más rápido unos que otros, no, sino ser constantes, ser perseverante en lo que estamos haciendo, en lo que estamos creyendo. Sí. Nos vamos a meter en aprietos, o a veces por salir de un aprieto queremos mentir o queremos hacer algo indebido. Tenemos que fortalecernos ahí, ¿no? Uh-huh. Quedarnos ahí, o sea, realmente esperando que Dios, porque Dios dijo que Él supliría, que Él haría, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos cumpliendo con Dios, si estamos buscando con Dios, tarde o temprano nos va a alcanzar lo que Dios ha hablado, ¿no? Las promesas que están escritas. Uh-huh. Pero es perseverar, es seguir ahí adelante. Que a pesar de lo que nos pongan esos pensamientos o esos dardos que envía el enemigo, debamos de perseverar y continuar en una ética y en una fe, o sea, firmes, ¿no? Claro. Y no claudicar en lo que estamos haciendo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nos están observando, nos van a decir. A mí una vez que me paró un tránsito, mis hijas casi se asomaron así a ver qué hacía, ¿no? A ver cómo reaccionaba. A ver si le soltabas billete. ¿Qué sí, dice? ¿no? La mordida, típica mordida. Pero no, o sea, pues, realmente, pues, si porque no traía stop, nada más traía uno, el de arriba, el de la barra. No, es que no traes stop, le digo, ahí está el de arriba. No, eso es un accesorio. ¿No? Ya no me puse a estar discutiendo con él. Infraccioname, ¿qué le dijiste? Pues dame la infracción, ¿no? Dame la infracción. Pero te digo, o sea, son cosas que debemos de entender, que a veces ahorita, como decías ahorita, en estas generaciones no son tomadas en cuenta. Pero nosotros venimos de una generación que con dar la palabra o comprometerte, ¿no? Ya con la palabra, uh-huh. O sea, era un hecho, ¿sí? Que te mandaran a hacer un mandado o ir por algo, dígale a fulanito que por favor me preste esto.
vas tú y le decías lo mismo que te vende. ¿Sabe qué? Me mandó mi papá que si le puede prestar esto. Pero ibas con la palabra de tu padre. No era uno el que estaba ahí. Sí, era la palabra del padre o la de nuestro padre en este entonces que te estaba respaldando, ¿no? Porque era la palabra de él la que tenía validez, no la palabra que nosotros tenemos en ese entonces. Entonces, así es Dios también, ¿no? Lo que nos respalda a nosotros es la palabra de Dios. Sí, sí, pero si no la entendemos, o no la leemos, no la conocemos, o no la hemos memorizado y no sabemos de dónde podemos tomar mano, o sea, ¿cómo podemos hacer las cosas? Sí. Y no es necesario que nos aprendamos la palabra tanto así como que este libro, en tal versículo y en tal capítulo, ¿no? Que sepamos que realmente esto que te estoy diciendo está escrito en la Biblia. Ten la certeza de que ahí está. Sí, tenés la certeza de que ahí está. Entonces, si lo que estás hablando es esa palabra, Dios va a respaldar lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse, ¿no? Entonces debemos de entender eso, que realmente Dios existe, que realmente Dios respalda su palabra, pero en nosotros está el alimentar esa fe y seguir creciendo en ella, para que poder ser ejemplo de la generación que viene atrás de nosotros, ¿no? Sí, Pablo nos enseña eso en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2, pero también el Salmo 145 dice: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Pablo nos dice en 2 de Timoteo, dice: lo que tiene oído de mí ante muchos testigos, esto encargó a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Otra versión dice: lo que has oído de mí, dice Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto le está hablando a Timoteo, Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles. Pablo, Timoteo, hombres fieles, y que esos hombres fieles también enseñen a otros. Ahí ya abarcó 4, y estamos hablando de 4 generaciones, no sé, pero son 4 diferentes líneas de enseñanza en el sentido de escalonamiento. Es Pablo le enseña a Timoteo, Timoteo le enseña a hombres fieles, y los hombres fieles a otros. Entonces, imagínate el impacto espiritual de la enseñanza de Pablo. Y también vemos ahí el ejemplo con Timoteo de la abuela, que era en la fe, la hija, que es la mamá de Timoteo en la fe. Eunice y Loida. Sí, y cómo fue transmitida a Timoteo, ¿no? Claro. Sí, llegó Pablo y terminó de sembrar lo que le faltaba a Timoteo, ¿no? Entonces vemos cómo, en el ejemplo de Timoteo, vemos cómo ese legado generacional o se va dando de una generación a otra, ¿no? Sí, sí. Entonces son cosas que trayéndolo a lo presente deben de suceder, ¿no? Bueno, yo te puedo decir que yo podría ser el primero de mi casa, de la casa de mis padres, ¿no? Que se acercó a la iglesia. Entonces, pero ya platicando con mis padres, mi mamá decía que tenía un tío que era cristiano también. Pensamos que éramos los primeros, ¿no? Sí, entonces digo, son cosas que suceden, ¿no? Que vas viendo tú y que te vas enterando. Y aparte, al platicar con mi mamá, porque mi papá ya falleció hace unos años, te vas dando cuenta de lo que tú ya pasaste, de dónde lo traías. Esas herencias generacionales que a veces son buenas y a veces no. Entonces estás viendo por qué tú ahora estuviste con esos problemas o con esas luchas cuando hubo alguien en generaciones anteriores que abrió esa puerta. Claro. ¿Sí? Vamos a ver unos mensajes que nos están mandando. Dice Laura Torres, dice: saludos, buenas tardes Laura, Dios te bendiga. Jeremías Ortiz dice: hermanos, ¿qué opinan de todo esto que está pasando en el mundo? Híjole, está pasando muchas cosas. Si te refieres a los temblores, bueno, es parte de lo que Dios dispuso, y se verán cosas mayores, no te preocupes, Jeremías, pero Dios tiene el control. Carla: hermanos, tengo muchos problemas en mi hogar, con mi esposo, con mis hijos, no encuentro la salida, ¿orarían por favor? Claro que sí, Carla, en un momentito más
solo que tenerlo en cuenta, Fernando, para orar por Carla. Dice que tiene problemas en su hogar. Fernanda Hernández: llevo algunos años orando por mi esposo, pero siento que Dios no me escucha. ¿Creen que esté fallando en algo? Y yo, porque la obra en él no se hace. Sé que es a su tiempo, pero sinceramente me desespero. No te preocupes, Fernanda. Aquí entra el detalle de que si tú estás segura de que tú eres una hija de Dios y amas al Señor con todo tu corazón, tarde o temprano Dios responderá y bueno, Él te da paz, porque dice que Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Soledad Ramos: así como Dios nos ha perdonado, la ética cristiana exige perdonar a quienes nos ofenden, rompiendo los ciclos de rencor y venganza. Saludos, hermanos. Gracias, Soledad Ramos, Dios te bendiga, tienes toda la razón. Raquel: hermanos, ¿existe la mentira piadosa? No, no existe. A menudo justificamos mentir para evitar conflictos, o decimos es para no herir sentimientos o salir de apuros. Normalmente tenemos que hablar en amor, no tratando de hacer ofensivos con toda la alevosía. Podemos mejor callar, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, porque esa mentira piadosa no existe, Raquel. Así que es mejor que el Señor nos ayude a saber contestar. Carla se llama. Vamos a orar rapidito por Carla. Normalmente no oramos al aire, pero en esta ocasión vamos a orar por Carla, por el conflicto que tiene en su casa. Vamos a ponerlo en este tiempo de oración. Señor, te damos gracias, Señor, por la vida de Carla, Señor. Padre, ella externa, Señor, tener conflictos fuertes, Señor, en su casa, con sus hijos, con su esposo. Padre, te pedimos, Dios, que tomes control de todo este ambiente, Señor. Esta atmósfera, cámbiala, Señor, por tu Espíritu Santo, y que Carla pueda vivir, Señor, y experimentar una paz en su corazón, que solamente, Señor, es dada por ti, mi Dios. Toma control, por favor, Señor, de la vida, Señor, y de la familia de Carla, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Tenemos modelos bíblicos de liderazgo generacional en la Biblia? Sí. Uno de ellos es Moisés y Josué. Los tenemos ahí bien claros, los tenemos ahí la vida de ellos en Éxodo y Deuteronomio también. ¿Qué es lo que pasó con ellos? Moisés mentoreó muy cercano en la presencia de Dios y en el campo de batalla. O sea, le enseñó de todo. De hecho, le dijo: así como estuve iré contigo. Así de sencillo. Lección clave para Josué: aprendió a amar la presencia de Dios antes que liderar batallas. Era un guerrero Josué, pero él amó más la presencia de Dios que ganar batallas. Y aún así, Dios le dio un montón de triunfos en la batalla. Los siguientes: Elías y Eliseo. Conocemos esta historia también, pero fue una de los ejemplos también muy grandes. Lo encontramos en Segunda de Reyes. Eliseo sirvió a Elías y pidió una doble porción de su espíritu. La siguiente generación debe de superar o expandir el impacto de lo anterior. Es lo que hablábamos. Híjole, tenemos responsabilidad por haber conocido la enseñanza de unos grandes hombres. Estamos llamados a superarlo. Y qué difícil, muy difícil. Pablo y Timoteo, lo acabamos de leer, esa famosa paternidad espiritual que Pablo dice, ¿verdad? Eres mi hijo en la fe, mi verdadero hijo en la fe. El mentoreo bíblico combina doctrina, carácter y un corazón muy paterno. El impacto e influencia del liderazgo generacional. El impacto de un líder no se mide por la multitud que lo sigue hoy, sino por los líderes que deja preparados para el mañana. Esto me gusta mucho. No es tanto que ves tú y dices: a mí me sigue un montón de gente. Si tú como líder, y esto ya es una frase que yo tomé, no me acuerdo desde cuándo ni de dónde, pero yo la tomé. Si tú como líder piensas que realmente eres un buen líder y mueres con ese liderazgo, tu liderazgo, y no influiste a nadie, tu liderazgo fue un fracaso. Pero si tú eres un gran líder y ese líder traspasa y pasa a generaciones y enseña y discipula y mentorea y hace mucha gente semejantes a él en conocimiento y pasión por Dios, su liderazgo fue un éxito. Así de sencillo.
Sí, ¿no? Y eso es algo que debemos de entender. Por ejemplo, un empresario, si no influye en sus generaciones o en sus hijos, por ejemplo, ¿quién va a seguir adelante con el negocio? Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. ¿A quién se lo va a dejar? O si no preparas realmente a tus hijos, ¿cuánto va a durar? Si no los preparas en ética, en lo que es socialmente, lo que es en la fe, si eso es, o sea, ¿cuánto realmente va a durar esa empresa si se le entregas a un hijo que no tiene ese temor de Dios, ¿no? Que puede realmente seguir trabajando, pero si no lo entregas si tú que eres cristiano y sucede esto, o sea, tiene que seguir trabajando con la ética que tú trabajaste, con la ayuda que tú trabajaste hacia los empleados, o sea, debe seguir ahora sí que debería ser un clon de lo que tú fuiste, ¿no? Exacto. Entonces, o mejorado, ¿no? Entonces debemos de entender que la importancia de poder tener esa capacitación, ¿no? De transmitir eso a las generaciones que vienen detrás de nosotros, porque igual como pastor emprendes una iglesia, si no que hiciste a nadie de tu familia o de tus hijos que siga con ese legado, o sea, vas a tener que entregar esa estafeta a alguien más. Claro. ¿Sí? Vas a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque no preparaste o no influiste en tu familia o en quien pensaste que podría seguir con el trabajo que tú hacías. No lo influiste. ¿Sí? Entonces no lo empapaste, no lo llenaste cuando son las cosas de Dios para que Él siga adelante, ¿no? Entonces son cosas en las que hasta ese punto afecta, ¿no? Porque podemos ser nosotros nada más únicamente congregantes, pero debemos de tener todo esto bien cimentado en nosotros, ¿no? De que debemos de tener la confianza en Dios, de que en dificultades buscar a Dios, y no solo en dificultades, sino nuestro diario vivir debe ser, o sea, una adoración a Dios, ¿no? Entonces tenemos que, ese es el trabajo que tenemos, ¿no? De que nuestra generación esté apasionada por Dios, ¿no? O sea, de hecho, nosotros mismos. Sí, pues debemos de ser ese ejemplo, ¿no? Claro. Y ahorita lo de los comentarios que nos hacían, o sea, una mentira piadosa que así la llamamos nosotros, ¿no? Porque o es una mentira a medias o es una verdad a medias. Sí, entonces, ¿qué debemos? O sea, tenemos que decir la verdad, a pesar de las consecuencias. ¿Sí? Dios tomará el control. A veces Dios, si nosotros somos sabios y nos apartamos antes de las cosas que nos debemos de apartar, a veces Dios no llega a que te lleguen esas facturas. Pero si sigues insistiendo en seguir tocando esas puertas que no debemos de tocar, vienen las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Sí. Y a veces como decían, nos queremos zafar con una mentira o con una verdad a medias. Entonces debemos de aprender eso, ¿no? Y ver que realmente Dios está obrando en nuestras vidas, ¿no? Sí. De que Dios tiene el amor, tiene el cuidado en cada uno de nosotros. Si ahorita lo que decía nuestra hermana, en su familia, o sea, no debemos de desesperarnos. Y como ella misma se contestó, ¿no? De que Dios tiene su tiempo, Dios tiene su tiempo. Así es. Pero debemos de aprender a ser ese ejemplo, ¿no? No conocemos su vida, no conocemos, o sea, lo que está pasando en su familia, y realmente le pedimos a Dios que interceda y que pueda ella ver, así como viste tú que tus hermanos empezaron a acercarse a Dios, o sea, que ella realmente pueda ver. Pero también debemos de seguir insistiendo, y si ella está en la casa, pues lo que le podemos decir es, hermana, ore en los cuartos de sus hijos, ore en la cama del lado donde se acuesta su esposo, en su ropa, ore, que el Señor bendiga, más que nada. Y llame las cosas que no son como si fueran. Más que nada es eso, o sea, la bendición, dejar de quejarnos delante de Dios y empezar a bendecir, empezar a quitar, porque nosotros mismos cuando hablamos mal de alguien, estamos poniendo piedra de tropiezo. Y nosotros mismos nos estamos anclando a eso también. Entonces, en lo espiritual, la oración tiene mucho poder, que no la podemos hacer tan libre de labios. Sí, tenemos que tener cuidado con las palabras que estamos pronunciando. Y
digo, buscar realmente el amor de Dios, ¿no? Para poder mostrar ese amor a los que nos están a nuestro lado. No podemos estar dando como dices, de bibliazos, ¿no? Realmente. O sea, si nuestras palabras ya no hicieron mella, el que tiene que trabajar es el Espíritu Santo. Y a punto de orar. En la oración, en la intercesión. Y el Espíritu Santo no trabaja aquí en la mente, o sea, entra en el interior y empieza a trabajar, y empieza a redarguir y empieza a sacar todo. Así es. Pero debemos de tener ese cuidado, ¿no? Así que tenemos, como es, trabajo. Sí, Pablo también escribió a Tito y le dice en el capítulo 2, le dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Ahí nos dice Pablo cómo tenemos que hacer. Pero qué responsabilidad es decirte, Claro. Preséntate tú mismo como ejemplo. Ey, En enseñanza, en palabra, irreprochable. irreprochable. O sea, se le está diciendo prácticamente, tienes que seguir caminando derecho. No debes desde hacer algo que te dé pie a que te estén calumniando, o que no calumniando, sino que vengan y te lo digan las verdades, así, ¿no? Guardar un testimonio Sí. por O sea, a quien representas. O sea, decimos a veces, guarda tu testimonio. Antes nos decían, ahorita ya no se escucha. Guarda tu testimonio. Y guarda tu testimonio. Ya no escuchamos, ¿verdad? ¿Qué dice? Guarda tu testimonio. No, ya no se escuchan, no sé en otras congregaciones, ¿verdad? Pero ya no se escucha eso de guarda tu testimonio, guárdate para Dios. Eres un ejemplo. Ujú. Porque así como te topaste tú con el ingeniero, así hay en todos lados. Ujú. Y hay personas que no van a la iglesia, pero saben cómo debe ser un cristiano. Ah, sí, pero ellos no. Porque luego lo tienes que pasó, hermano, ya anda fuera del libro. Y sí. ¿Qué pasó, hermano? Ya se bajó de la cruz. Entonces, te digo, ese es el cuidado que debemos de tener, ¿no? Sí. Si queremos impactar, debemos de tener ese cuidado. Sí, y ya para concluir, porque no sabes que se nos fue el tiempo. No, es que se va. Se nos fue el tiempo. Ya son las 7. Para concluir, ve empezando a pensar, ve guardando para saber qué es lo que vas con lo que vas a despedirte. Híjole, ahora andamos así como que la lengua se nos traba. El liderazgo generacional no es un lujo ministerial, sino una necesidad bíblica y urgente. Dios es un Dios de pactos generacionales. Para que la fe y los valores del reino transformen nuestra sociedad actual, debemos dejar de construir solo para nuestro tiempo de vida y comenzar a sembrar en los cimientos sobre los cuales se levantarán las próximas generaciones. Nuestra victoria más grande no será lo que logremos hacer, sino a quienes dejemos preparados para continuar la obra cuando nosotros ya no estemos. A mí me cayó así como que un balde de agua fría ahora que llegó mi nieto, porque es el hijo de mi único hijo, varón. Y ahí bíblicamente es un peso bastante fuerte por lo generacional que representa. Entonces cuando platicamos de pronto mi hijo y yo acerca de temas cristianos, bíblicos, este tema me lo soltó él. O sea, no, liderazgo generacional, dije, ¿sí? Definitivamente ese es el tema para el sábado, le vamos a echarle ganas. ¿Por qué? Porque hay una carga, sí hay una carga espiritual. Ahora que yo veo a mi nieto apenas así pequeño y digo, híjole, qué responsabilidad como abuelo pasar la estafeta a mi hijo y luego mi hijo a su hijo, y ese es el detalle que nos abraza. Lo viví con mi hija y mis nietas, pero se siente diferente con el varón, porque el varón en cierto momento es cabeza de familia. La mujer no, la mujer llega a ser solamente ayuda idónea, mujer sabia que edifica su casa. Bíblicamente hablando, así está puesto. Entonces es algo interesante cuando te llega el nieto y dices, uy, tengo mucho trabajo, necesito activarme, porque aquí hay algo que tenemos que dejar. Entonces bíblicamente te digo, es el peso, porque la enseñanza que deja Dios en la escritura, y te sacude, al menos a mí me pasó.
Gabriel Jiménez dice, saludos, los veo por Roku, buen programa, felicidades, gracias Gabriel, Dios te bendiga. Efraín Díaz, hermanos, ustedes como padres no sé si han pasado por cosas, pero tengo un hijo en drogas, ¿qué puedo hacer? He sido, creo yo, ejemplo, siempre bueno para él, pero siempre pienso en que he fallado. Efraín, gracias a Dios, bueno, yo no he tenido hijos así como el que tienes tú, pero yo fui un hijo así. Y créelo que mi padre tuvo mucha paciencia, tuvo mucho amor por mí, oró por mí durante mucho tiempo. Él sabía que tarde o temprano Dios iba a hacer algo en mi vida. Y tú simple y sencillamente ponlo en las manos de Dios. Sigue siendo ese buen padre que has sido, pero sobre todo pónselo en las manos de Dios. Tenemos que soltarlos a los hijos en el sentido de decirle a Dios, tú eres primero, Señor, tú eres primero, y yo sin hijo, yo te alabo, yo sin esposa, yo te alabo, yo sin carro y sin casa, yo te alabo, yo sin trabajo, yo te sigo alabando. Ese es el corazón que quiere Dios, que a pesar de todo lo que nos esté aconteciendo, Él sea el primero, que merezca honra, gloria, honor. Entonces, Efraín, no cedas en el sentido de dejar de orar por tu hijo y de ser ese ejemplo para tu hijo como buen padre. Sigue adelante, que en el tiempo Dios hará el milagro, y tu hijo, créelo, que caerá rendido a los pies de Cristo en el nombre de Él. Flor Vázquez, esa Flor Vázquez yo la conozco. Aquí estamos, pastor, gozándonos en su programa desde Comitán, Chiapas. Exacto, tú eres de Chiapas. Un saludo hasta Chiapas, donde tembló, si no mal no me equivoco, y tembló fuerte. Gracias a Dios que reportan que no hay daños de pérdidas de vida, solamente estructurales, pero aún así creo que no hay daños severos, porque pues no hay grandes edificios como en esas ciudades tan inmensas. Pero igual, orando por Chiapas. Y gracias, Flor, Dios te bendiga por siempre estar ahí con nosotros. Fernando, se nos fue el tiempo, Fernando. Últimas palabras para la gente que nos está escuchando y viendo a través de Roku. No, desearía uno decir muchas cosas, ¿no? Pero realmente lo que es y lo que necesitamos, el amor de Dios en nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. Para poder hacer esto que decía nuestro hermano, de seguir adelante y seguir abrazando a nuestros hijos, ¿no? A pesar de sus fallas, a pesar de sus errores, tenemos que entrar en el corazón de nuestros hijos, ¿no? Sí. Y solamente lo podemos hacer con el amor de Dios, porque nosotros en nuestras fuerzas no lo vamos a poder lograrlo. Uh-huh. ¿Sí? Seguir orando, como decías, intercediendo por ellos, que Dios los guarde, que los rescate de donde están, ¿no? Y que los atraiga a Él, ¿no? O sea, sí. esa es la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Uh-huh. Nosotros nos queda seguir intercediendo, seguir mostrando el amor y seguir buscando nosotros ese amor de Dios hasta que no topemos y veamos realmente cuál es el amor de Dios, ¿no? Que dice que no es celoso, que no es esto, que no es aquello, que no es jactancioso, no busca lo suyo. O sea, ese es el amor que debemos de toparnos, ¿no? Sí, y ver realmente, porque lo podemos decir en palabras, pero lo tenemos que vivir. Ese es el punto. Lo tenemos que vivir y tenemos que tener ese encuentro con Dios a ese grado, ¿no? De poder conocer su amor, de poder conocer su gracia, para que realmente podamos mostrar el amor de Dios a los que nos están rodeando y en el lugar donde estemos, como decías, impactando con eso, ¿no? Porque podemos hablar palabras huecas, pero dice la palabra que si no está el amor de Dios en nosotros, nada somos. Nada sirve. Sí, entonces, sigamos adelante buscando del Señor. O sea, el Señor ahí está, con los brazos abiertos, esperando, que no únicamente es perseverar, ¿verdad? Porque no vamos a lograr las cosas nada más con una simple oración. Son días de estar orando, de estar perseverando, ¿no? O sea, Daniel nos muestra que fueron 21 días. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, pero es algo que debe estar ahí y es algo que ya se debe quedar como un hábito en nuestra vida. La búsqueda continua de Dios para poder tener y ser ese impacto afuera y en nuestra familia, que lo que está haciendo Dios en nosotros.
¿sí? Y eso nos lleva a cumplir éticamente, a cumplir socialmente, porque Dios está en nosotros y lo menos que queremos es defraudarlo. Ahora sí que no queremos, como decía Pablo dice, quiero hacer lo bueno, pero termino siendo lo malo. ¿Sí? Entonces, y David también le decía, Señor, te busco, pero termino otra vez cayendo, ¿no? Pero sabemos que abogado tenemos delante del Padre. No permitamos que el enemigo con ese, no se me fue la palabra, que venga el acusador a decirnos, no puedes, ya fallaste. Pero si fallamos, abogado tenemos delante del Padre para poder ser redimidos y podernos levantar. La palabra dice 7 veces cae el justo y esas mismas 7 se levantan. No nos podemos quedar caídos por lo que nos está viendo, por los que nos están siguiendo. Entonces debemos de seguir adelante perseverando. ¿Sí? Entonces, pues eso es a lo que Dios nos llama, ¿no? A seguir adelante. Claro. Y seguir creciendo en santidad. Porque también dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Así es. Entonces es algo que debemos de caminar y de perseverar. Entonces yo es a lo que les animo, ¿no? A seguir adelante, no claudiquen, no permitan que el enemigo, esos dardos, o sea, nos puede frenar un poco, pero como decían antes, para atrás ni para agarrar impulso. Vuelo. Entonces debemos de entender eso, ¿no? Y saberlo, y empezar y saber que Dios es fiel, es verdadero. Pero solamente eso lo vamos a entender y comprender estando ahí, ¿sí? Estando ahí los domingos, estando ahí los días de oración, estando ahí, si hay reuniones en casa, en nuestras congregaciones, seguir buscando de Dios, ¿no? Así y aún en nuestra casa, seguir buscando de Dios. Podemos cometer los errores que podemos cometer, pero debemos de estar ahí con Dios, saber que tenemos un Dios perdonador para poder seguir adelante. Porque si no sabemos y entendemos eso, lo que vamos a hacer es que nos vamos a apartar. Como cuando le mentíamos a nuestros padres de que nos hablaban y no me va a dar, allá escondido en un rincón ahí y todo. Entonces debemos, desde que tenemos un Padre que es fiel, que es amoroso, que está esperando que nos acerquemos a Él para podernos tender la mano y ayudarnos. Entonces, eso es algo que tengo que mover recios y le sigo. Sí, no pasa nada. es parte de nuestra formación como nuestro liderazgo y bueno, sigamos formando permitiendo a Dios que forme ese liderazgo en nosotros para poder trascender y ser a esta generación. Bueno, así que estamos despidiéndonos. Gracias por todas aquellas personas que estuvieron interactuando con nosotros a través de sus mensajes. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos dentro de 15 días. Recuerden que estamos una semana nosotros y una semana las mujeres que trascienden. Así que gracias una vez más por haberse conectado con nosotros. Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima. Bendiciones. Hemos llegado al final de este programa. Hablando claro, a través de Shekinah 95.1 FM. Hasta luego.